Introducción a la última conferencia y le pido a María Isabel que presente al conferencista que hoy va a abordar el último tema. Buenas tardes. Las personas que están ingresando, aquí hay bastantes asientos adelante. Bueno, como bien decía el profesor Ricardo García, hoy estamos en la última conferencia. Nos acompaña el profesor Juan Carlos Sánchez Sierra. Él es docente e investigador de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, doctor en Pensamiento Social y Político de Virginia Tech, con maestría en Historia Latinoamericana de la misma institución. Es historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido docente universitario de países como Colombia, México, Estados Unidos. Es fundador y director de Red Juventud y en esta oportunidad nos va a hablar sobre la universidad, el intelectual público y la juventud, desafíos ante la crisis de la academia en América Latina. Le recomiendo lo de todas las conferencias, por favor mucho silencio, tenemos más o menos una hora de conferencia, después tendremos espacio para preguntas. Los dejo con el profesor Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer formar parte de esta cátedra. Le agradezco la invitación a los organizadores y pues creo que no podría ser mejor por dos motivos esta situación en la que estamos todos de este cierre, que estar con jóvenes y en una universidad pública. Yo vengo de la universidad pública y parte de los problemas que voy a empezar a enunciar hoy en esta presentación tienen que ver justamente con la crisis que hay alrededor de la universidad en uno de los espacios que por lo demás es de los que menos asume sus propias crisis o por lo menos las vocaliza. Esta presentación, de allí que tome, por un lado, trata de observar la universidad, no solamente la pública, porque la privada también tiene problemas, también está atravesada por incertidumbres y ambigüedades. De otra parte, el papel del intelectual público. Yo quisiera que ustedes por un momento intentaran reflexionar en Colombia dónde hay un intelectual público, o qué intelectual forma parte de una estrategia de, sea contención, crítica o comentario, aunque sea, de lo que viene ocurriendo constantemente. Yo no creo que de eso se trate lo que, por ejemplo, uno ve normalmente en la televisión y probablemente menos de lo que escucha en las principales o las más escuchadas emisoras de radio del país. Muy probablemente sí hay intelectuales públicos en el medio escrito, pero estamos en una sociedad que cada vez lee menos y menos, y cuando lee lo hace con menos atención. Es decir que, digamos que no se trata solamente de una crisis del intelectual público, sino también del contexto donde él debería, si no proliferar, por lo menos que sus ideas pudieran debatirse y escucharse, que es la universidad y una sociedad plural donde uno podría esperar que haya como un nicho favorable, o lo que llaman una esfera pública que le atienda y responda a sus inquietudes. Antes de empezar la presentación, quiero mencionar, de una parte voy a hablar de la crisis como un contexto general, no es solamente algo que pase en Colombia, o en México, o en Chile, o en Brasil, es una cuestión planetaria. La crisis de la academia atraviesa distintos contextos geográficos, pero en América Latina tiene unas particularidades por el carácter de la educación que aquí se ofrece y sobre todo los retos que para la universidad representa lo que un intelectual público debería ser. Quiero hacer una breve acotación sobre a qué me refiero con intelectual público. El intelectual público lo trato de entender como aquel que aporta con su opinión elementos para una crítica, y de eso en este país, de una parte la crítica generalmente está sometida a ciertas formas de presión, y por otra
la voz de los intelectuales en general ha sido desdeñada, marginalizada, cuando no directamente y explícitamente reprimida. Si bien estoy presentando los elementos de una crisis, muchos, muy amplios, quiero que ubiquemos a América Latina dentro de un contexto geográfico mucho más amplio. No solamente corresponde a las dinámicas que hay entre el sur y el norte, o los países de habla hispana o portuguesa, o nuestra relación con nuestro siempre bien incómodo vecino en el norte, o las presiones desde Europa. América Latina también forma parte de una comunidad más global, y dentro de esa dinámica la crisis también responde a ciertas condiciones que la hacen especial. Teniendo en claro esto, yo quiero que tengan en cuenta que no solamente se trata de denunciar una crisis, sino de despertar en ustedes la posibilidad de un comentario o de una reflexión crítica en torno a cuáles pueden ser las alternativas. De una parte, porque esto es una universidad pública, y segundo, porque, como ustedes ven en el título, muy probablemente algunos de ustedes van a verse en algún momento afectados por esto. No sé cuántos, no creo que sea una minoría, pero creo que muchas de ustedes pretenden acceder a algún tipo de trabajo en el cual el trabajo de docente sea de importancia. ¿Y por qué el trabajo de la docencia y la academia como punto central de este acercamiento, de este examen que hago de la academia en América Latina? Lo hago porque es allí justamente donde los intelectuales públicos deben, si no proliferar, por lo menos habitualmente visitar la universidad sea privada o pública. Eso es a veces el hecho de que los intelectuales hagan crítica, lo pueden hacer desde cualquiera de las dos instituciones. El problema es en que la crisis afecta a este tipo de instituciones de una forma distinta. Vamos a empezar por observar voy a plantear de alguna forma el problema. En los últimos años, de una forma muy directa, como muy personal, he visto cómo no solamente el mundo de la academia, digamos la profesionalización dentro de un campo disciplinario que depende de la producción y la enseñanza de unos hallazgos que se hacen a través de la investigación, ha entrado en crisis, o uno siente que está en crisis. Cada generación encontró sus barreras, sus dificultades para acceder a ese espacio donde se pueden debatir las ideas, donde se pueden examinar problemas o se pueden exponer interrogantes. Esa zozobra que yo digo, hay como una cierta sensación de pesimismo, y ese pesimismo se debe de una parte a la conmoción general que hay en el mercado laboral. Es decir, es cada vez más difícil entrar a la academia, a una universidad, a trabajar. No solamente es difícil ya de por sí entrar a estudiar, como en el caso de ustedes, que lo deben saber muy bien cuán difícil es acceder, pero además de eso, seguir y continuar allí como un espacio donde uno intente profesionalizar su oficio y hacerlo y darle extensión al trabajo de investigación. Ese mundo se ha cerrado. ¿Cómo se ha cerrado? Uno lo ve como se manifiesta en el sentido de que por más que un investigador estudie, hace cada vez más difícil incluso que entre a la universidad. El hecho de que hoy en día se exijan doctorados para que usted entre a ser profesor en una universidad pública es algo que no ocurría hace más o menos unos 5 o 10 años en Colombia, 30 o 40 años en países como los países anglosajones y en Europa. Pero el hecho de que eso haya sucedido no significa que no haya doctores. El hecho es, hay doctores, pero la oferta académica no es suficiente para cubrir las personas que quieren. Por ejemplo, si ustedes miran bien, este país tiene un problema de lo que llaman fuga de cerebros. Muchas personas que quieren regresar al país no lo pueden hacer, y cuando lo hacen se enfrentan a dificultades de muchos tipos, y es básicamente un encerramiento de la universidad para albergar más intelectuales. Vamos a ir progresivamente viendo cuáles son los factores específicos de esta crisis.
Ahora, el sistema de ascenso y ascenso en la jerarquía docente universitaria cada vez se ha hecho más difícil de trepar. Es decir, una persona que haya ingresado, haya realizado toda la trayectoria como académico, para encontrar su espacio donde puede desarrollar una tarea intelectual, es más difícil. Hay varios factores que lo impiden. El uno puede ser el presupuestal. Las universidades no tienen dinero para contratar nuevos profesores. El otro puede ser administrativo. Las trabas burocráticas que existen son una realidad en la pública tanto como en la privada, y responden a esto a unas nuevas dinámicas en las cuales la producción intelectual se mide. Esto es lo que está determinando buena parte de ese encerramiento que se da en la universidad, y sobre todo para los intelectuales. Ahí el cerramiento de las instituciones de educación no solamente lo que genera es no solamente que como ustedes, como los que se van a beneficiar, tienen la dificultad de entrar, sino que además hace que los académicos que entran representan una sección muy específica de una sociedad. Para darles un ejemplo, si una universidad tiene un sindicato muy pesado y es lo suficientemente pesado como para influenciar la selección de profesores, pues lo que uno va a tener son profesores que comulgan con ese sindicato. Y cuando uno tiene un sindicato que determina una proporción alta del profesorado de una institución, lo que uno puede tener es un monopolio de la voz sindical. Y la voz sindical no necesariamente tiene que ser única, debería ser plural. Si estamos en sociedades democráticas y plurales, debería ser lo mismo el ámbito académico. Y efectivamente esto que les menciono ocurre. Por ejemplo, en México, un país que tiene un sistema público de enseñanza gigantesco, en general aquellos que determinan cuántas plazas se abren no son los profesores, ni tampoco únicamente la cúpula administrativa. Es una situación consensuada que se tiene que consensuar obviamente con el sindicato, pero el sindicato pide a cambio, en México, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México pide que haya una plaza para alguien de administrativo. Y esa plaza, ustedes deben saberlo muy bien, tiene un juego político. O sea, no es esto de la meritocracia no funciona realmente en muchos contextos académicos en América Latina. La universidad meritocrática es el balbuceo de una ilusión, es una esperanza, pero realmente como construcción aún estamos muy lejos. Si no ocurre en los países anglosajones, a los cuales acostumbramos a suponer que son menos corruptos, ¿por qué habría de ocurrir en estos donde la corrupción y digamos ese tipo de arreglos por debajo de la mesa son aceptados, socialmente validados, legítimos y además históricamente detectables desde el origen mismo de la universidad? Si ocurre en Suecia, ¿por qué no ha de ocurrir en México o en Perú o en Colombia? ¿Sí? Y quisiera de una parte llamar a ustedes la atención en el hecho de que estas situaciones de las cuales estoy hablando son muy comunes, son el chisme y el rumor que hay siempre, pero esos chismes, pues, esos datos, esa información, en cuanto no se hace pública, finalmente se convierte en algo insidioso para la institución que lo padece. Si una universidad se vuelve unívoca, se vuelve orientada hacia una sola dirección, no solamente por el carácter de su administración, por la política de sus dirigentes y por el carácter de la producción de sus académicos o intelectuales, muy seguramente lo que tenemos es una universidad que representa una sección muy pequeña, casi que exclusiva, o una élite dentro del mundo académico. Y eso es lo que viene ocurriendo. Ahora, no es un proceso anormal, ¿no? Desde la Edad Media, desde cuando se funda la universidad, esta tiene un carácter elitista en tanto que está asociada con la religión, con la iglesia. Es decir, que siempre ha sido una cofradía. Pero el hecho está en que ante sociedades que son crecientemente democráticas, la correspondencia debería ser que la universidad o todas las instituciones del Estado en las cuales la educación es una prioridad, debería esa educación reflejarse.
Sin embargo, no lo es así. Para darles un ejemplo, uno de los problemas más graves de la educación pública en Colombia es la educación pública sí está atravesada por problemas serios presupuestales y eso ha limitado su vocería, pero en tanto que esa crisis no se ha resuelto de una forma innovadora, de una forma creativa, ¿sí? O por ejemplo no se han establecido por simple falta de voluntad los canales para que la universidad dialogue con el gobierno y se recuperen los recursos, pues muy seguramente la universidad va a venir a cumplir los rasgos que siempre ha tenido, y es de criticar directamente al gobierno, criticar, pero la crítica por la crítica también pierde muchas veces sentido si no tiene una función orientada a que sea efectivo, a que llegue algo, que concuerde algo. Ahora, en países como Colombia y México, y Chile, esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque la tendencia es muy clara hacia la privatización de todo el sistema. Cuando usted le estrangula una universidad a través de secarle la vena del presupuesto, usted lo que tiene es una reacción obvia de radicalización de los reclamos universitarios. Ahora, si un intelectual está sometido a esta situación, pues muy seguramente no va a responder a otras lógicas sino a esta, o escapar de ese círculo vicioso que finalmente se convierte en un drama para cualquier persona que tenga que hacer producción intelectual. Finalmente, si una universidad está atravesada por estos problemas, pues muy seguramente el tipo de intelectual que está forjando es un intelectual que no responde a las cuestiones centrales que su sociedad le demanda. Por ejemplo, piensen ustedes universidades que a pesar de llevar el mote de públicas, están influenciadas por un presupuesto privado, por ejemplo empresarial, ¿sí? O un limitado presupuesto, pues muy seguramente lo que va a ocurrir es que el intelectual ya no va a ser tan público, sino que puede llegar a ser un vocero de una muy particular expresión política, sea de la clase dirigente, de la clase empresarial o incluso de la clase científica o de la clase intelectual. Es decir, esto está limitando, está secando la posibilidad, marchitando la posibilidad de que la universidad sea el nicho para que el intelectual público tenga digamos un espacio donde fecundar no solamente sus ideas, sino que sus debates se conviertan en algo más que una reflexión. Ahora, ¿cuáles son las facetas de esta crisis? He elegido algunas que no voy a abordar todas, obviamente ese no es el propósito, pero sí voy a tocar algunas de las que son más, digamos, más apremiantes. En primer lugar, los problemas de financiación. Creo que el dinero siempre será una angustia para la universidad, particularmente para la universidad pública, en tanto que su fin no es el lucro, depende de una fuente de dinero desde el Estado que está en un declinar sostenido desde por lo menos hace 40 años, ¿no? Por ejemplo, en el contexto chileno, la universidad, el proceso de privatización de todo el sistema educativo se vio afectado primero por limitar la investigación y segundo por empezar a limitar la cantidad de docentes que entran a las universidades. Y esta limitación tiene dos componentes que son los más afectados. De una parte, por así decirlo, el consumidor, o sea, el estudiante que paga por estudiar, que queda sometido a una trampa de deuda, sale de la universidad con una deuda que se va a demorar 25 años o 15 años pagándola, con un salario que ya no son los mismos salarios de hace 40 años, cuando ser profesional era una ventaja no solamente social, sino económica. Eso por ese lado. El hecho de que la universidad, además, el otro aspecto que se ve afectado es el profesorado. El profesorado va a perder completamente el compromiso que tiene no solo con la institución, sino con su labor pedagógica y reflexiva. ¿Por qué va a hacer un profesor el esfuerzo de dedicarle más tiempo a su investigación, al análisis de las situaciones que le interesan, cuando realmente la respuesta es que las instituciones los dejan morir de hambre?
ahí hay un problema de hasta dónde va el compromiso ético de las instituciones con el personal que las compone. Ahora, hay otro aspecto que me parece importante mencionar, y es la mercantilización de la reflexión misma. Es decir, hoy en día al docente no solamente se lo obliga a subcontratarse, a vender su mano de obra en cuantos sitios pueda, sino que esa mano de obra ya está siendo de por sí mal paga. Es decir, la necesidad de buscar un profesor más lugares de trabajo responde a una lógica, y es simplemente para acumular lo suficiente para reproducir la mano de obra, ¿sí? O sea, para poder vivir. Más allá del hecho de que la capa intelectual o de académicos sea considerada pequeño burguesa y que eso implica unos gastos, es simplemente la dignidad salarial. No es un hecho de acomodamiento entre las capas altas, es dignidad salarial. Una persona que ha invertido mucho en su formación debería recibir un salario justo. Y esto responde, la razón por la cual los salarios han declinado está en que las universidades, en tanto que su carácter privado está creciendo, o simplemente su carácter es el lucro, su objetivo es el lucro, lo que ocurre es que ellos tratarán de maximizar beneficios abaratando costos. Es decir, cada profesor que se contrate en las universidades ya no va a ser un profesor de planta con algún compromiso con sus estudiantes, con los otros compañeros de trabajo profesores, ni siquiera de pronto con el sindicato. Es más, profesores que simplemente van, firman, dictan la clase y se van. Ese es el compromiso académico que se está llegando. Y la universidad nunca ha sido así. La universidad viene de una tradición en la cual el académico recibe una serie de beneficios que lo protegen, lo que le permite hacer que su pensamiento sea crítico y no se venda al primer postor. Cuando un profesor está haciendo como lo llaman en Chile, el profesor taxi, el profesor que se vende al comprador de su mano de obra al precio que le ofrezca, pues seguramente no va ni siquiera para rendir académicamente, y mucho menos va a responder las exigencias intelectuales que le hace su sociedad. Pasando a otro punto, está en cuanto a la reflexión intelectual que se viene mercantilizando, es los nuevos parámetros con los cuales se mide la producción intelectual están centrados en modelos económicos, en modelos de eficiencia, efectividad, competitividad, que no son confeccionados necesariamente por personas con una conciencia social profunda, sino por aquellos que quieren ver que los indicadores suban. Y el problema está en que esa es una dictadura de modelos económicos o una dictadura del número. No sé qué tan conveniente sea esto, pero ninguna dictadura que yo conozca ha sido positiva, ni siquiera la del proletariado. Estos parámetros económicos de medición en la productividad intelectual han llevado a dos cosas. De una parte, la universidad ya no le vende sus productos no les ofrece sus productos a la sociedad, sino que trata de vendérselos a la industria, ¿sí? Es más, a veces la universidad produce para el autoconsumo, es decir, hace productos para sostener, por ejemplo, las universidades, por tratar de acreditarse, producen para no salir del juego. Eso es un problema en el cual la universidad ya no responde a un propósito de promover intelectuales, sino más bien de evitar salir del juego finalmente de una empresa que está ofreciendo un servicio. Otro aspecto es, de alguna forma, la producción intelectual ha perdido la vigencia que tenía en otra época, no solamente porque las ideas hoy en día se trafican a una velocidad mucho más alta, sino porque el fondo de cada investigación, digamos, el sustrato sobre el cual una investigación florece es muchísimo menor del que era antes. Es decir, a un profesor hoy en día se le pide que produzca a una escala mucho más alta de la que era en otra época. En otra época no había un número al cual tenía que responder el académico. Esa presión hace que la calidad de los productos baje, y cuando un producto baja de calidad, inmediatamente es desechado del mercado, de la oferta. Esa es una de las razones por las cuales tantos repositorios de artículos
existen y existen y existen, y es hoy en día cualquier cantidad de información que no es consultada, o no hay forma de verificar si se consulta, sobre todo en una sociedad que consume cada vez menos la información, o por lo menos la digiere menos. No tiene ni siquiera el tiempo de masticar un artículo para entender qué es lo que hay allí. Es decir, de alguna forma esto es un ejemplo de lo que se llama obsolescencia programada, ¿sí? Que un artículo que hoy en día responde a la coyuntura, respondió a la coyuntura y adiós. Voy a ponerles un ejemplo. En 1940, en México, Daniel Cosio Villegas escribió un artículo que se llama La democracia en México, que fue demandado por la sociedad, presionado por la cabeza de Daniel Cosio Villegas, porque el tipo siempre estaba pensando, y además a alguien se le ocurrió decir, ahí está el dinero para publicarlo. No es problema, México tiene una empresa, una industria editorial bastante buena, y este texto salió en 1941, ve la luz el texto, y es un texto que aún hoy en día es vigente. ¿Por qué? Porque las líneas que pinta de una sociedad como la mexicana, tan compleja y llena de contradicciones, siguen siendo vigentes. Yo les pregunto, ¿cuántos artículos de esa naturaleza todavía tenemos, por ejemplo, en nuestra consideración? Realmente eso ha bajado, digamos, la efectividad o asertividad de la producción intelectual se ha reducido. Con respecto a la medición de calidad de la docencia y académica, ustedes disculparán, pero estaba en otro formato y se veía cuáles son, digamos, son subsecciones cada una. La medición de la calidad de la docencia hoy en día está determinada por instituciones centralizadas del orden nacional o regional para América Latina, que determina cuáles son los parámetros de exigencia, de calidad, y aprueban, finalmente son los que dan el visto bueno de quién produce y quién no, a quién validan y a quién no. Instituciones como Colciencias, CONICET y el CONACYT en México, CONICET en Chile, son ejemplares en este aspecto. Sin embargo, no siempre están dentro de la tónica en la cual la sociedad está esperando respuestas desde los cuarteles de invierno de la academia. Por el contrario, es la burocracia la que ha empezado a ganar muchísima más fuerza, es decir, el gestor administrativo, que es quien finalmente evalúa, es aquel que tiene la potestad de determinar si algo es bueno o no, si es válido o no. Es decir, ya no es el lector quien dice si un artículo es bueno, o la comunidad académica, sino que simplemente responde a una tabla en la cual se convierte en un número, un dígito, una expresión matemática de si es producto o no, si vale o no. Finalmente, esto lo que ha llevado es a que el objeto de la ciencia, que es avanzar la frontera del conocimiento, se ha empezado a limitar. Es decir, cada vez, por más que se produzcan más tesis, son tan específicas que ya de por sí no responden a preguntas relevantes. Pero el problema no está solamente en lo que producen los académicos, sino para quién lo producen. Lo hacen en respuesta a una exigencia universitaria en la cual debe graduar más y más personas en un tiempo corto, con un corto lapso de tiempo. En últimas, creo que lo que esto genera es que la universidad cada vez responde menos a la sociedad, con S mayúscula, en lugar de responder a particularidades de grupos de interés, sea la industria, sectores científicos, el mismo gobierno o grupos intelectuales que en camarilla pueden presionar para que una universidad responda a sus intereses sí y solo sí. Esto tiene niveles variables, no estoy hablando de que estos son en todos los países. Hay países donde es más grave la crisis, por ejemplo, del sistema de medición. Yo no sé si ustedes están familiarizados, pero el problema en Colombia más grave es que Colciencias es un aparato frío que no sirve para mucho y además reprocha mucho por nada, por lo muy poco que da, comparado a las becas que dan en otros países como Brasil, México y la misma Argentina. En este país el sistema de becas para posgrados del gobierno es inexistente, no existe. En otros países, aquel que decide entrar a la maestría es una persona que lo hace como parte de
digamos, la universidad tiene desplegado un sistema por el cual subvenciona a esos profesionales que hacen una pausa en su obligación de ganar dinero y prefieren profundizar en sus conocimientos para luego aportarle a la sociedad más. Eso no está ocurriendo en Colombia. Y ojo, Colombia es un sistema mixto comparado a Chile, porque Chile tiene un sistema abusivamente privatizado de educación, comparado con México, que es un país donde prácticamente la mayoría de las instituciones educativas son de carácter público y están financiadas. Esa financiación está obviamente siempre en crisis y está siempre en proceso de un declinar y sostenido. Vamos a pasar a la siguiente. Bien. El hecho de que haya como una lógica económica le deja a uno ver, por ejemplo, no solamente que los productos de la academia se vuelven obsoletos casi que inmediatamente después de que salen, que un documento que usted produzca hoy, si lo termina hoy, muy seguramente va a ver la luz publicada dentro de 1 año y medio o 2. Y eso tiene un problema, y es que responde de una forma tardía a preguntas que se hicieron probablemente hace 6 años, ¿no? Seguramente el intelectual que se sentó y escribió un artículo como Cosio Villegas está pensando hoy más en cuándo va a salir esto publicado. Esto ya va a sonar a refrito, esto ya va a sonar a calentado cuando esté en las manos del lector. En otros momentos en los cuales la industria de publicaciones era muchísimo más lenta, esto no ocurría. Eso hace que los documentos sean obsoletos. Aparte de eso, existe una lógica de consumo y una obsesión por la ostentación. Es decir, el académico consume. ¿Qué consume un académico? Además de cantidades de cafeína para poder mantenerse dentro de ese ritmo de trabajar en varias universidades, él consume determinadas teorías, determinados conceptos que finalmente se revierten en que gana legitimidad dentro del campo académico en el cual está reflexionando. Si no lo hace así, le van a decir, no, pero es que usted no cita a tal, o los que usted cita no son amigos de nadie, no los conocemos, ni siquiera sabemos si están publicados. ¿Tienen ISBN? Bueno, afortunados ellos. Pero si usted no trabaja, no trafija con los objetos suntuosos del consumo académico, su trabajo no será reconocido, muy probablemente. ¿Y qué puede ofrecer acaso para tener, digamos, ese acceso a ese mundo cuasi económico el académico? Pues tiene sus títulos, su mano de obra, además de eso la pertenencia a ciertos linajes científicos que son los que le dan aprobación y reivindica su trabajo dentro del proceso de ampliación de la frontera de los conocimientos. ¿Qué consume, sin embargo? Ojo a esto, el aporte que él hace con sus esfuerzos de titularse, haber escrito sus productos, las lealtades teórico-empírico-metodológicos que ustedes quieran imaginarse, todas esas lealtades se revierten también de una forma, y es ¿qué puede consumir? Y los elementos de consumo de la academia hoy en día son muy particulares. Primero están los eventos. Los eventos académicos hoy en día proliferan de una forma impresionante, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo anglosajón. En los estudios sobre África despegaron en la década de los 60 con el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, y además de eso con el proceso de descolonización que hubo en Europa, de las colonias africanas en Europa. Pero los estudios sobre África no existían antes, es decir, aquellos que escribían allí eran solamente antropólogos, de pronto algunos sociólogos, y realmente no era un tema importante. Entra en la óptica de análisis dentro de las preocupaciones de los intelectuales públicos en Berkeley, en la Universidad de Columbia, empezaron a hablar del problema y se empieza a escribir. Sin embargo, 10 años después no era de la proporción que existe hoy en día. Por ejemplo, para pertenecer a la Asociación de Estudios Africanos en los Estados Unidos, usted tiene que pagar una cuota anual de $180, y la participación en uno de esos eventos académicos donde se habla de los problemas que atraviesan a África es tan oneroso que a usted le toca seguramente endeudarse si no tiene dinero. Un académico que recién, por decir algo, si yo hubiera estudiado un doctorado en historia africana, me tocaría ir a buscar trabajo en una de las conferencias importantes de estudios africanos,
Ojo, ese es el sitio de enganche, los eventos académicos. Es decir, que le crean al académico una necesidad. Eso no es un ciclo de adicción, como cuando a uno le venden más minutos en el celular, o por ejemplo le venden los chitos, que los chitos son más ricos, entonces son más ricos, cada vez son más ricos. Es un ciclo adictivo. Y si el académico tiene la desafortunada condición de no conseguir el trabajo, tiene que ir a la siguiente. Y en Estados Unidos hay una cantidad de blogs y de artículos de prensa, como por ejemplo la Crónica de la Educación Superior, que es probablemente uno de los referentes más importantes de la academia norteamericana, mientras se reflexiona, le muestran a uno cuánto se han endeudado los estudiantes de doctorado, que además de que han pagado el doctorado, están pagando la posibilidad de entrar al mercado laboral. Realmente las posibilidades del mercado laboral son mínimas. Anualmente para el campo de estudios africanos no salen más de 40 plazas de trabajo en todos los Estados Unidos, ¿no? Donde hay más o menos 3.400 universidades en las cuales se enseñan estudios africanos. Entonces, eso lo que quiere decir es que finalmente hay una trampa. Y ojo, porque al estudiante se le exige que estudie. Es más, al ciudadano se le pide que se forme, pero la academia se ha cerrado. Es más, se ha cerrado al punto de que las selecciones de un candidato en general están manipuladas, teñidas por intereses. Generalmente no son procesos muy ni democráticos ni que respondan a la dichosa meritocracia. Sigamos con los elementos de esta crisis. El hecho de que consuman eventos también implica que tiene que responder a las lógicas de una tribu específica de la academia a la cual responde, sea estudios africanos, sociología, ingeniería ambiental, porque esto es un problema, no solamente le pasa a los estudios sociales. Vaya y mire cuánto vale entrar a una conferencia importante en ingeniería ambiental. No es tan económico, ¿no? Si lo hacen en un hotel, lo mejor es que usted se hospede en el hotel para que no se pierda el cóctel y estas cosas, porque finalmente si no está dentro de ese networking, no está dentro del círculo. Y eso es como cuando uno quiere entrar a un círculo selecto, pero se sale del club. No se puede quedar en los hoteluchos de al lado del hotel, es mejor quedarse en el hotel importante, porque lo importante es aparentar, ¿sí? Así no tenga como pagar lo que está exhibiendo. Ahora, yo me pregunto, una persona, sigamos con el ejemplo de la persona que haya presentado su propuesta de candidatura para ser profesor en estudios africanos, que lo mismo le pasó a muchos académicos buscando trabajo sobre América Latina, en los Estados Unidos. Suponemos que la academia en Estados Unidos está tan bien, no, pero no es cierto. Imagínense los problemas de las nuestras. Si un académico tiene que responder a varias universidades por un sueldo bajo, lo que imparte en clase muy seguramente no va a ser los destellos más deslumbrantes de su cabeza, ¿sí? Ni siquiera va a reflexionar seguramente. Es más, ¿cómo prepara una clase si tiene que preparar 16 horas de trabajo por semana o más? 24, yo sé que la jornada laboral de los profesores día por día crece, es más larga. Es decir, eso va a influir en que lo pedagógico no prima ya más. Y la investigación que este académico hacía declina. Es decir, que se vuelven docentes que reproducen, si no reproducen al menos las malas mañas y las malas costumbres de una academia que está en crisis, seguramente el resentimiento allí va a salir. Y no va a ser un profesor, digamos, de los favoritos de los estudiantes, o que por lo menos sirva como mentor o inspiración. Es decir, el carácter de la pedagogía en este contexto ya no tiene lugar. Ahora, hay algo importante y es las universidades dedican cada vez más y más de sus presupuestos a dotarse de los intelectuales que responden a ciertos ciclos del consumo. Por decir algo, para una universidad en América Latina, durante los años de la década del 2000 era un lujo conseguir intelectuales, digamos, de la talla de Néstor García Canclini, los grandes nombres que uno reconoce. Pero ¿cuál es el costo de llevar a uno de estos académicos a una universidad a que le hable a su público? ¿Y qué queda?
puede que quede un libro que favorece al autor y a un círculo de cercanos, de leales, que saben aullarle, y además de eso, esta vedette va a crecer mucho más en fama, ¿no? Entonces uno tiene que puede haber vedettes académicas estilo Justin Bieber, ¿no? Que atraen multitudes, permiten que se pervierta la ley, ¿sí? Sin problema, y no hay una respuesta realmente de la universidad a cuáles son sus inquietudes, ¿sí? Yo, por ejemplo, recuerdo muchísimo cuando la Universidad Nacional trajo a Noam Chomsky para entregarle un doctorado honoris causa. Estaba abarrotada la universidad, pero esa charla me temo que no le costó nada a la universidad. Debería ser así. Si es un intelectual público, no debería estar detrás del dinero, debería estar detrás del proceso de transferir unos comentarios para esperar una respuesta y algún día que cuando lo escriba allí se refleje. Y también, sobre todo, creo yo más importante, quedar en la memoria, en el subconsciente de las personas, seguramente con alguna idea que en algún momento va a florecer de alguna forma. Yo creo que eso cada vez ocurre menos. Para darles un ejemplo, los eventos académicos ahora tratan de ganar adeptos y atraer consumidores, es decir, académicos que paguen la inscripción, porque traen a 2 o 3 personas que lo que hacen es que se mueren porque le firmen un libro o entregar una tarjeta y ganar esos 15 minuticos de gloria dentro de la muy marginal gloria que puede permitir la academia. ¿Podemos pasar a la siguiente? Espera. Sí, está bien, eso está bien. Sí, gracias. Ahora, con esto que les estoy mencionando, estos elementos de crisis, yo creo que lo que se evidencia es que cada vez más la sociedad deja de responder a los reclamos de su propia situación crítica y más a unas lógicas dictadas desde afuera. Estas lógicas económicas no son dictadas generalmente por el mismo país, sino en general responden a una lógica económica generalizada. Esto ha llevado a que finalmente la universidad, como el espacio donde el tejido social tiene la posibilidad de deambular en las ideas, de reflexionar un problema, se anule. Es decir, la sociedad ya carece de una esfera pública y como sociedad civil está confeccionada de una forma que tiende a fracasar. Yo les quiero mencionar un ejemplo, no es latinoamericano, pero para que nos demos cuenta de que esta crisis no es está pasando solamente frente a nuestros ojos, sino también ocurre en países como en Estados Unidos o en Inglaterra. Por ejemplo, universidades como la Universidad de Michigan o la Universidad de Brandeis, que particularmente la Universidad de Brandeis es una universidad de judíos, que queda en Nueva York. Y varias universidades, por ejemplo la Universidad de Boston, el Boston College, la Universidad de Boston, que es de las más famosas de la costa oeste de Estados Unidos. Estas universidades, entre muchas otras, tenían inversiones enormes de sus ganancias en los fondos premium que se cayeron durante la crisis económica del 2008. Estas universidades, además de que le estaban jugando a la ruleta rusa de la bolsa, estaban proyectadísimas en que iban a tener un público académico próspero, con los bolsillos llenos de dinero para pagar las matrículas altísimas que tienen. Por ejemplo, la Universidad de Boston se hizo construir más de 3 edificios. Por ejemplo, la Universidad de Brandeis, que es pequeñita y está en Nueva York, que es uno de los sitios donde es más cara construir, se hizo un centro para las artes y acababa de fundar su programa en teatro. Es decir, una universidad se proyectó en la idea a futuro y sin pensar en el riesgo de dónde tenía su dinero. Se cayeron estos fondos y la Universidad de Brandeis quedó no arruinada, porque la comunidad judía es muy rápida en responder y unir fondos. Y lo hicieron, la universidad se recupera. Es una universidad que responde a las necesidades de la comunidad judía a nivel no solamente norteamericano, sino internacional. Pero por ejemplo, universidades como la Universidad de Michigan, que había jugado mucho de su dinero en esto y en el equipo de fútbol, pues perdieron los partidos de fútbol americano y además eso perdieron los fondos en los fondos premium. Es decir, esta universidad quedó en casi que bancarrota. Y si ustedes miran un poco lo que está pasando en Estados Unidos después del 2008, el colapso de las ciudades como Detroit y en Michigan es lamentable. Es decir, los fondos del Estado
están declinando y no van a poder aportarle la fracción que le aportaban de dineros públicos a una universidad como la de Michigan, que es una de las más grandes de los Estados Unidos, de orden de carácter público. Hay que tener en cuenta que universidades públicas en Estados Unidos no significa que es el gobierno el que las financia totalmente. El Estado es dueño de la tierra y de la capacidad de otorgar los títulos, pero realmente el aporte a sus presupuestos oscila entre el 20 y el 40% del presupuesto general, muy por el estilo de lo que quieren hacer con la Universidad Nacional, ¿no? Que sea autosustentable. Eso es fácil de pronto en Estados Unidos, pero en países como el nuestro es muy difícil cuando uno está de rodillas ante la economía capitalista. Los desafíos ante esa crisis. Yo creo que hay algo interesante y es que hay que tener en cuenta que ni el sistema económico sobre el cual está sustentado este modelo académico es realmente, está demostrado que funcione. Es decir, el capitalismo constantemente está mostrando sus fallas y este modelo académico responde a las necesidades del capitalismo. Y de otra parte, los sistemas de deuda lo que hacen es siempre comprometer las partes, comprometer a los individuos hasta el punto de que eso erosiona sus compromisos éticos, así haya hecho el juramento frente a la Biblia y frente al capital, a los libros que lo haya hecho. El umbral ético de un académico postrado en una economía marginal pues se acaba, no realmente va a responder finalmente como un sicario de la clase, de la docencia. Veamos esto no solamente dentro del contexto internacional como veníamos, sino miremos por ejemplo en el caso de Colombia. Colombia, que tiene un sistema de educación pública que está declinando y en el cual las universidades cada vez más necesitan personas sin compromiso, es más, profesionales jóvenes que vengan a la universidad, se incorporen y formen parte de ese cuadro de profesores que no investigan pero enseñan. Es decir, de alguna forma estamos volviendo al sistema lancasteriano. En el siglo XIX fue muy famoso, que fue por el cual Santander, nuestro prócer, quiso hacer que la educación funcionara así. Es decir, los pequeñitos eran educados por los más grandes y los más grandes por los profesores. Es decir, un sistema un poco inspirado un poco en el sistema de la normal, pero que al nivel universitario realmente así no corresponde a la forma en la cual se debería reproducir el conocimiento. Más bien tendería a reproducir los vicios de forma y de fondo que puede tener la academia. Bien. Si esto es mirando el ámbito del académico, del profesor, de aquel que aspira a tener un lugar bajo el sol brillante de la verdad intelectual, ¿sí? Suponiendo que es así, hay que entender quiénes son las personas que están, digamos, usufructuándose de esa educación hoy en día. Son las personas que están pagando por la educación. Es decir, el joven, quien en apariencia está siendo invitado a ese mundo de la formación, del conocimiento, del entendimiento, ¿sí? De la discusión, del debate, es un estudiante que está cargado, va cargado con el lastre de una deuda. Sea en una universidad pública o en una universidad privada, es bastante oneroso pagarse una educación. Si es en una universidad pública, tiene la ventaja de que no le toca pagar las matrículas que le tocaría pagar en otra universidad como la de aquí al frente. Pero si la sociedad está respondiendo a unas lógicas de mercado, ese estudiante no va a responder. No podemos esperar que responda a unas lógicas de afinidad intelectual pura. ¿Por qué? Porque finalmente, si está endeudado, al finalizar su ciclo de formación tiene que pagar esa deuda. ¿Y cómo va a pagar esa deuda? Seguramente cuando agache la cabeza y asuma el lugar que esa educación le permite y le obliga. Vamos a pasar aquí. Ahora, hay un problema que también sobre el cual se cuestiona muchísimo hoy en día la importancia de una formación universitaria, y es el problema de si es relevante o no lo que pasa en la universidad, ¿no? El problema, se los voy a poner a pensar así.
supongamos que estamos en el departamento de historia de la Universidad X, en Colombia, en cualquier país de América Latina. Este programa está trenzado en rencillas, algunas veces que se crearon en los años 70, porque esos profesores estudiaron en esa época y eran fieles seguidores de un partido político, y esa afinidad ha traspasado los tiempos, más allá del amor por el conocimiento, del odio, seguramente ha llevado. Y cuando uno mira cómo se conforman las plantillas de profesores, a veces entre ellos hay muchísimas presiones, ¿sí? Egos que están en disputa, el reconocimiento que quieren, de pronto alguien quiere una tajada mucho más importante de lo poco poderoso que puede hacer un presupuesto departamental, o la influencia o notoriedad dentro del mismo círculo, dentro del campo académico al cual responde. El problema de esto es que le viene a dar la razón a una ley que surgió hace mucho tiempo, dice la ley de Zaire, que después se vino a aprovechar de ella y decir que se la había inventado nuestro amigo Henry Kissinger en medio al final ya de la Guerra Fría en los 80s. Él dijo, ellos dijeron que las disputas políticas en el campo académico son tan ácidas por la misma irrelevancia de lo que está en juego. Es decir, la universidad para los políticos vale eso, es irrelevante lo que diga la academia. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuántas de las cosas que hemos leído, por ejemplo, en trabajos de ciencia política, han traspasado la hoja de papel y se notan, por decir algo, en una mesa de negociaciones, o en la definición presupuestal, o en la definición de un COMPES? Como poco, ¿no? Más bien no. Esa es la relevancia, y lo estaba diciendo Henry Kissinger en los 80s, que él había dictado cómo era que se iba a manejar la política en los siguientes 50 años, ¿sí? Esto finalmente no es una burla, sino es una realidad, y respondemos a esa realidad en tanto vamos haciendo más y más ácidas las relaciones con los mismos compadres de departamento, colegas, como los queramos llamar. Ese problema de irrelevancia lo que hace es que, además de que la universidad está deteriorada, la sociedad probablemente ya no va a promover ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la universidad se queda allí